Vamos ahora a las generalidades de las fracturas. Aquí empiezan los temas bastante preguntados. Un enfoque general, una visión general de las fracturas. ¿Qué es una fractura, para empezar? ¿Qué es una fractura? Voy a escribirlo acá como una definición. Es una solución de continuidad en el hueso. Es una herida en el hueso. Solución de continuidad en el hueso. Puede ser por trauma o podría no ser necesariamente por trauma. La mayoría de veces suelen ser traumáticas, pero hay fracturas que no son traumáticas necesariamente y esas vamos a ir viendo. Están relacionadas con ciertas patologías, con procesos degenerativos, etc. Pero la mayoría son traumáticas. Perdón. Las fracturas clásicas pueden clasificarse de diferentes formas. Este es un hueso largo, ¿cierto? Estamos hablando probablemente de un fémur. Tenemos que describir primero la localización siempre de las fracturas. Una fractura puede estar localizada en la zona proximal de un hueso, por ejemplo, en su cabeza, en su cuello, en su zona trocantérica, a nivel de sus metáfisis, a nivel de su diáfisis o a nivel de las zonas distales. Entonces siempre tenemos que diferenciar bien en qué parte del hueso. No es lo mismo una fractura de la diáfisis que una fractura a nivel del cuello, porque las estructuras anatómicas son distintas. Además, el compromiso de la articulación en una fractura también se enfoca de una forma distinta. Entonces siempre es importante tener en cuenta las distintas localizaciones. Y las partes del hueso ya lo hemos visto en anatomía, ¿cierto? Así que eso no hay que repetirlo, de los huesos largos. Entonces, lo que quiero enfocar acá, más allá de la localización, es los distintos tipos de fracturas que hay. La primera fractura que estamos viendo es una fractura transversa o transversal. Es decir, la dirección de la fractura es contraria, perpendicular al eje del hueso, en este caso. Hay fracturas longitudinales, que en realidad muchos no lo consideran una fractura en sí, porque no secciona el hueso, no se parte, ¿no? Hay fracturas oblicuas. Entonces, o es transversa, o es longitudinal, o es oblicua. Hay algunas que son en cuña. Voy a poner acá un ejemplo. Una fractura en cuña, ahí está. O sea, un pedazo de cuña, ¿verdad? Ahí lo voy a poner arriba, en cuña. ¿Qué más? Hay otra forma de clasificarlos. Una cosa es la orientación transversa, longitudinal, oblicua, y otra cosa es el grado de desplazamiento. Lo voy a poner con azul. Esta es una fractura no desplazada, porque el hueso sigue en su lugar, y a la derecha tienen una fractura desplazada, porque los ejes están prácticamente cambiando de ángulo, desplazadas y no desplazadas. Ahora, cuando es desplazada incluso puede tener muchos grados de desplazamiento, eso ya con cada fractura vamos a ir trabajándolos. Existen un tipo de fracturas muy complejas que se llaman, también lo voy a poner de rojo por la orientación, que se llaman en espiral o espiroideas, espirales. En espiral, que es esa de ahí, como si fuera un tornillo, ¿verdad? Existen las fracturas que no seccionan del todo, solo afectan un lado del hueso. Se denominan las fracturas en tallo verde o en rama verde. Muy típico de los niños, porque como el hueso no es muy rígido, entonces no termina seccionándose en su totalidad. Existen las fracturas en conminuta. Entonces, hay distintas formas de fracturas. Unas son más estables que otras. De hecho, las clásicas, desde el punto de vista de la orientación, suelen describirse las transversas, las oblicuas y las espirales. En cuanto a la orientación me refiero. De esas tres, transversal, oblicua y espiral, la que tiene más estabilidad es la transversa.
es la más estable de todas, desde el punto de vista de la orientación. La más estable. La oblicua y la espiral se les considera fracturas inestables. Igual, otra fractura estable también viene a ser la fractura no desplazada. Cuanto menos desplazado esté o no desplazado, también tiene que ver con la estabilidad. Entonces, hay diferentes formas de clasificar, de describir. Yo lo he hecho de una forma integrada acá porque nos va a ayudar mucho a responder las preguntas. No quiero hacerlo muy académico desde el punto de vista así, según el criterio según el criterio... No. Aquí una lista de los principales tipos de fracturas que tienen que reconocer y todas suelen preguntarles. Bien. Esto respecto a las generalidades de las fracturas. Ahora, hay otras formas de clasificarlo respecto a si son abiertas o cerradas, si tienen herida o no tienen herida. Eso vamos a ir viéndolo progresivamente. Listo. Fracturas abiertas y cerradas. Una fractura es cerrada, voy a ponerlo acá, cerrada, si no tiene herida asociada. Herida, estoy hablando de la piel. No tiene una herida, o sea, no hay ninguna lesión. Y viene a ser abierta si es que tiene una herida asociada. Sí hay herida. No necesariamente se ve el hueso, porque miren, esta es la clasificación de fracturas abiertas. Todas ellas son abiertas. Basta que tenga una pequeña lesión chiquita, una herida, ya se le considera abierta. ¿Por qué? Porque por más pequeña que sea la solución de continuidad a nivel de la piel, es una puerta de entrada para gérmenes, para estafilococos. La posibilidad de hacer osteomielitis, ya, aunque mínima, ya existe. Cosa que en la fractura cerrada es no imposible, pero muy poco probable. ¿Ok? Entonces, basta que la piel, el tejido celular subcutáneo, se haya hecho una pequeña lesión, ya es una fractura abierta. Ahora, esa herida puede ser un poco más grande. A veces se ve el hueso, a veces no se ve el hueso y a veces sí. Es más, a veces el hueso se puede dañar de una forma mucho más compleja y eso va agravando el caso, ¿cierto? Entonces, en esos casos ya el hueso se está volviendo expuesto. Estamos exponiendo partes blandas y exponiendo hueso. Entonces, en realidad no es lo mismo hablar de fractura abierta que fractura expuesta. ¿Ok? No es lo mismo. Usualmente para examen se les suele considerar sinónimos. De hecho, esto quiero aclararlo para que no vayan a entrar en crisis en el examen. Uy, dice expuesta, pero será abierta, no será abierta. En el examen es casi siempre igual. Pero para efectos prácticos, se hace expuesto cuanto más severo es esta fractura abierta. ¿Ya? Listo. El gran problema de las fracturas abiertas, su gran riesgo, no el único, pero el gran riesgo, es que hagan osteomielitis, infección, que se infecten, porque entran gérmenes. En cambio, el gran problema de las cerradas, dado que está cerrado, está íntegro, ahí está el hueso roto, ahí está la pierna, íntegro todo, esto genera sangrado, muchas veces masivo, aumento de volumen, edema, y como no hay por dónde liberar presión porque no hay herida, eso puede generar síndrome compartimental. Por eso, las fracturas cerradas se pueden complicar con síndrome compartimental principalmente, y las fracturas abiertas con infección, osteomielitis. Por eso las medidas a tomar en cada uno de ellos van a depender del tipo de lesión. Las fracturas abiertas tienen una clasificación histórica. De hecho, no es la que incluso el mismo CIE 10 y la clasificación CIE 11 incluso ya, y la clasificación de la Asociación Americana de Trauma le da, pero es de la que todavía se pregunta y la que no se ha dejado de usar,
que es la clasificación de Gustilo o Anderson-Gustilo. Lo voy a poner acá. Anderson y Gustilo. Bien. Anderson y Gustilo. Que clasifica las fracturas abiertas, ojo, solo a las abiertas, en 3 grados. Grado 1, grado 2, grado 3, incluso el grado 3 se divide en A, B, C. Y hay varios criterios. No necesariamente todos son los más importantes, pero vean, el grado 1, respecto al tamaño de la herida, el grado 1 es aquella que tiene una lesión de menos de 1 centímetro. Ahí está, como ven acá, menos de 1 centímetro. Un chiquitito, ¿no? ¿Puede contaminarse? Sí, una cruz. ¿Puede haber daño de partes blandas? Una cruz, mínimo. Con minuta, mínimo. Y no hay daño neurovascular, porque ni siquiera ha llegado hasta partes profundas, ¿no? No hay un daño neurovascular importante. El grado 2 ya tiene más de 1 centímetro. Ya puede haber más contaminación. Vean que ya se está exponiendo, ¿no? Hay más daño de partes blandas, hay más probabilidad de hacer una lesión incominuta, pero todavía no hay un daño neurovascular importante. El grado 3, que puede ser ABC, también tiene más de 1 centímetro, son lesiones más grandes, aunque algunas clasificaciones, algunas modificaciones a la clasificación de Anderson-Gustilo ya consideran de aquí en adelante más de 10 centímetros. Otros dicen más de 5, etc. Pero ya en general no tienen que memorizar eso. Se refiere a una lesión más grande, ¿no? Aquí importa el tamaño, está bastante severa, que tiene alta probabilidad de contaminación, por lo tanto alto riesgo de osteomielitis, alta probabilidad de daño de partes blandas, alta probabilidad de lesión incominuta y daño neurovascular, sobre todo en el grado 3C. Vean que la imagen aquí está haciendo sangrar un vaso, ¿no? Por lo tanto, este 3C puede llegar a la amputación. Entonces, si quieren, pueden usar los términos leve, moderado, severo, ¿no? Lesión pequeña, menos de 1 centímetro, con leve riesgo de contaminación. Grado 2, de más de 1 centímetro, con moderado riesgo de contaminación, perdón. Grado 3, una lesión mayor con alto riesgo de contaminación. Ahora, quiero dar un dato de en qué se diferencian más el 3A y el 3B. Lo voy a escribir. El 3A, este es el dato, tiene el periostio en buen estado. En cambio, el 3B tiene el periostio dañado. Carita triste le pongo, ¿ya? Ustedes dirán que tiene que ver el periostio acá, hasta ese punto de histológico. Si ustedes revisan su sesión de embrio con algunos datos histológicos, el proceso de osificación, para el proceso de osificación y de recuperación del huesito después, ¿dónde están las células mesenquimales? ¿Dónde están los osteoblastos? En el periostio, tanto en el externo como en el interno. El periostio es donde se encuentran las células que van a dar origen a los futuros osteocitos. Si lesionan el periostio, la probabilidad de regeneración de ese hueso es menor. Por eso el 3B es más severo. Entonces, si quieren diferenciar estos tres, ya incluso con un dato más exacto, 3A, periostio normal, una lesión grande, pero periostio normal. 3B, una lesión grande con periostio dañado. Y 3C, una lesión grande, por supuesto con el periostio dañado, pero ya con daño neurovascular, sobre todo arterial. Y eso puede hacer que haya isquemia, necrosis y puede llevar a una amputación. Listo. Entonces ven que la fractura abierta va a tener también su grado de severidad. Ahora, y me tengo que memorizar esto. Bueno, creo que no hay nada difícil en memorizarse las cruces, ¿no? Al final es leve, moderado, severo. Y la diferencia entre 3A, 3B, 3C tiene que ver con el daño del periostio y el daño neurovascular. Así que no hay, creo que nada difícil en memorizar Anderson-Gustilo. Y sí les va a servir para ciertas preguntas de lesiones, sobre todo de tibia, cuando les hablen de una lesión específica de tipo abierta o expuesta. ¿Ya? Ténganlo en cuenta, por favor. Listo, esto con la clasificación de las fracturas abiertas y cerradas.
Las fracturas patológicas ocurren sobre huesos dañados, sobre huesos enfermos. Por eso se llaman patológicas. Toda fractura está mal, es cierto. Pero si ocurre sobre un hueso con cierto grado de desmineralización, con cierto grado de descalcificación, entonces se llama patológico. ¿Y cuál es la principal patología que afecta al hueso? La osteoporosis. Estas patologías, además de la osteomalacia, los tumores, la osteogénesis imperfecta, etc., afectan al hueso, lo debilitan, de manera que no necesita un trauma muy severo para romperse, ¿verdad? Un abuelito con osteoporosis se cae de la silla, ¡plup!, de costadito y se rompió la cadera. Ustedes se caen de la silla ahorita y no pasa absolutamente nada, no se ríen, porque su hueso está normal, supuestamente, ¿no? Son fuertes en ejercicio, tan chéveres, ¿verdad? Se ruedan las escaleras y no pasa nada. Le cae un golpe, un pelotazo, se caen de la bicicleta. Pero el abuelito con osteoporosis se cae de las escaleras 2 gradas y ya se rompió la mano, la muñeca, se rompió la cadera, se rompió las vértebras, etc. Y por supuesto que cualquier persona con osteogénesis imperfecta, osteomalacia y demás puede sufrir estas fracturas. Entonces, las fracturas patológicas no tienen un trauma muy severo. Y esto diferencienlo de las fracturas normales. Que una fractura es normal. Una fractura normal se refiere a una fractura sobre un hueso sano. Las fracturas normales son traumas muy severos, muy violentos, accidentes de tránsito, agresiones, caídas de zonas altas, etc., para que el hueso se rompa, ¿no? Un choque de un carro, de una moto. En cambio, las fracturas patológicas son traumas leves los que suelen generar la fractura, porque el hueso ya está desmineralizado. Bueno, la osteoporosis está resaltado porque es la patología que más afecta a los huesos y es la que puede generar la mayor cantidad de fracturas patológicas, sobre todo en los ancianos. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Ahí están, las zonas vertebrales, como ven ahí, las vértebras. La fractura de coles, que es ahí a nivel de la muñeca. Acá es la fractura de coles, ¿no? En la parte distal del radio. Ya en miembro superior lo vamos a ver. La del cuello del fémur. Ahí está, fractura del cuellito del fémur. Son los que más afectan. Sobre todo las vertebrales suele ser la más común. Sino que el problema es que las vertebrales suelen ser microfracturas constantes, permanentes. La del cuello del fémur y la de coles es porque se cayeron. Pusieron la mano o se golpearon la cadera. Incluso el hombro también, se puede romper. Pero el de las vértebras en realidad se va rompiendo progresivamente y el abuelito se va encorvando, achicando, ¿no es cierto? Te ven a su abuelita, ay, qué linda mi abuelita, su jorobita, ¿no? Está roto su hueso. Sino que ya pues son tantas fracturas, microfracturas que ya se va encorvando su espaldita. Bien. Listo. La mayoría de fracturas patológicas tengan este concepto. Al tener desmineralización, en el caso de osteoporosis, por ejemplo, es menos probable, es más lento el proceso de consolidación. Es más lento. Por lo tanto, la mayoría de fracturas patológicas necesitan cirugía. Ojo, este concepto ténganlo en cuenta porque les pueden poner una pregunta. Se fracturó un anciano de 70 años, se fracturó el cuello del húmero. ¿Y qué tratamiento hacemos? No hay más datos. ¿Yo qué hago, no? No dice si está desplazado, si no está desplazado. No me dice nada. De 70 años, aunque no todos lo tienen, pero es muy común, ya el huesito ya debe tener osteoporosis, probablemente voy a necesitar una cirugía, que por cierto es lo más común, ¿no? Salvo hay otros datos. Pero les va a ayudar a tomar decisiones. Por lo tanto, el tratamiento de muchos de ellos, sobre todo en el caso de la osteoporosis, es quirúrgico, osteosíntesis. Lo vamos a ir explorando progresivamente.
Fracturas por fatiga. ¿Qué son las fracturas por fatiga? Llamadas también fracturas por estrés. Ojo, pero no es porque están estresados y se fracturan. No, tengo guardias, 2 guardias seguidas, tengo que dictar clase. ¡Pum! Me fracturé. No, se llama la fractura por fatiga o por estrés. Se denomina la sobreutilización de una parte ósea. Microtraumatismos por esfuerzos repetidos sobre un hueso. Uno de los ejemplos más comunes es la fractura del soldado o fractura del recluta, que se da de esta forma. Esto, yo creo que sí notan el trazo de fractura un poquito, ¿no? Pero más importante que la fractura es ese halo blanco que tiene alrededor, que podría ser un cáncer, podría ser. Pero no, dado el antecedente y todo, parece un signo de sol naciente, ¿no? A ambos lados. En realidad está describiendo un proceso inflamatorio por una consolidación permanente. ¿Por qué? Porque eso está fracturado permanentemente. Se trata de consolidar y le siguen dando y le siguen dando. ¿Por qué? Porque el soldado, el recluta está marchando, pum, 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 marchando todo el tiempo, corriendo, marchando todos los días. Ni cuenta se da, tiene un dolor ahí en el pie, pero sigue corriendo y ya pues prácticamente el hueso se acostumbra a vivir así, ¿no? Es por esfuerzos repetidos. Por cierto, la fractura del soldado ocurre sobre todo en la cabeza o en el cuello del segundo y tercer metatarsianos. En este caso estamos viendo ahí una parte del segundo metatarsiano, ¿no? Del pie. Podría ser en el tercero. Sobre todo cuando están con un calzado inadecuado, ¿no? Con sus botas ahí con punta de fierro. Ellos no están corriendo con sus zapatillas ortopédicas. Esto no. Se van a marchar a veces hasta con Yankee en ciertas zonas. Listo. Fractura el cargador. El cargador, los que están cargando, ¿no? Ponen sus sacos ahí. ¿Y qué se lesionan? Las apófisis espinosas las apófisis vertebrales. Fractura del cargador, las apófisis vertebrales. Sobre todo las que están en la zona cervical y torácica y en la unión, las últimas cervicales y las primeras dorsales. También pueden tener estas lesiones. La lesión de Olenquist ocurre esto, es una lesión muy similar, pero en la tibia. ¿No? Los corredores, los maratonistas, corredores de 400 metros, etc., a veces hacen malas estrategias de entrenamiento, a veces, sobre todo cuando son amateurs, no tienen el calzado, la indumentaria adecuada y corren. No se trata de, creen que correr nomás, sin técnica los va a entrenar y el golpe constante por correr termina generando una lesión aquí a nivel de la tibia. Esto es la tibia, y aquí está el fémur arriba y está su rótula, adelante. Entonces genera micro rajaduras acá en la parte proximal de la tibia, ¿ok? Desde arriba, el fémur lo está golpeando. El fémur lo golpea como si fuera un martillo, pum, 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 constantemente. Y además de los meniscos y demás, puede generarse rajaduras acá en la tibia. Y eso genera un proceso inflamatorio crónico también. Si le toman su placa, todo esto está muy similar al de ese huesito de ese recluta. Y encima la piel a veces está roja, está eritematosa, caliente. El signo de Olenquist le llaman, típico de los atletas, de los corredores, en la tibia, parte proximal de tibia. Todas estas son lesiones por fatiga o por estrés. Las lesiones en tallo verde son comunes en los niños y tienen que diferenciar tallo verde de fractura en torus o fractura en rodete. A veces a ambos los llaman los colocan dentro de tallo verde porque su mecanismo es muy parecido. Y en ambos casos la razón es porque el hueso, eso es muy común de los niños. Esto es muy común de los niños. Y los huesos todavía no están completamente calcificados, son un poco blandos, ¿no? Y ustedes han visto la caña de azúcar, o en general cualquier rama que está verde,
bonita, verdecita, húmeda, se lo quieren romper y lo giran y no se rompe, se tuerce, queda doblado, pero no se rompe del todo, a diferencia de un tronco seco que ustedes crack, lo parten y se rompe con facilidad, ¿no? Más o menos esa es la equivalencia y por eso le llaman entallo verde. Las fracturas en tallo verde, como en torus, ocurren sobre todo en los niños en huesos largos perdón, y sobre todo a nivel del radio y el cúbito. Radio, cúbito. Son los huesos más frecuentemente afectados. Ahí tenemos a veces los dos. Es una fractura típica del antebrazo de un niño y afectado a los dos, ¿no? Radio y cúbito. Generalmente afecta solo un lado del hueso. El otro lado se ve intacto. El periósteo de un lado se ve lesionado y el otro lado está intacto. En ambos, tanto radio y cúbito. La fractura en torus o en rodete ya también es un aplastamiento. O sea, el niño cae de manos y ¡plum! Se aplasta, como un acordeón. Ya está. No se parte, no está roto, está aplastado, ¿no? Y se forma un rodetito. Le llaman también en caña de bambú, porque no sé si ustedes han visto el bambú, pero el bambú tiene así, ¿no? Unos rodetes alrededor. Luego baja y otro rodetito. Ahí. Va. Eso es muy parecido a esa imagen, ¿cierto? Al menos una de ellas. Eso es la fractura en rodete. ¿Ok? Acá hay una imagen. El radio, como ven, nuevamente es el afectado. Ahí está aplastadito ahí. Muy, muy clara la imagen. Listo, típico del radio y el cúbito, sobre todo en el radio, que es el que recibe el impacto o cuando uno se cae de la mano. Sobre la mano. Listo. Esto con las fracturas en tallo verde, fracturas en torus, fracturas en rodete. El diagnóstico de las fracturas. Las fracturas se diagnostican clínicamente. ¿Y cuál es la clínica de las fracturas? Ahí está, la triple D. Entonces ven que la triple D está presente en casi todas las lesiones, luxaciones, lesiones tendinosas, fracturas. No estaba en esguinces, ojo, porque en esguinces no hay deformidad, en esguinces hay inestabilidad. Entonces, las fracturas tienen D de dolor, D de deformidad y D de disfunción. A veces la disfunción ya saben que se le llama impotencia funcional. Pueden tener equimosis, igual que otras lesiones, por las lesiones vasculares que se asocian. Puede haber crepitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es que ya se complica, hay otras. ¿Cómo confirman el diagnóstico de una fractura? Lo clásico es con una radiografía, y de hecho la radiografía demuestra la gran mayoría de fracturas, muy claramente, sobre todo de huesos largos, ¿cierto? Huesos grandes. Entonces, la radiografía es el estudio de elección, siempre en las incidencias apropiadas, ¿no? Frontal, laterales, oblicuas, dependiendo del tipo de hueso que se quiere investigar. Ahora, ¿se puede usar tomografía y resonancia? Sí. La tomografía es útil, sobre todo cuando quieren explorar no huesos largos, sino huesos cortos. Esta fractura, que parece ser de escafoides, no lo podrían reconocer probablemente en una radiografía, entonces tienen que tomar una tomografía. La tomografía está indicada sobre todo cuando hay fracturas de huesos cortos, huesos pequeños o cuando tienen dudas diagnósticas. ¿Y la resonancia cuándo? La resonancia se hace cuando estas fracturas están asociadas a lesiones de partes blandas. O no necesariamente fractura, sino en general lesión de partes blandas. Lesiones tendinosas, lesiones de ligamentos, lesiones musculares. Tienen una lesión del manguito de los rotadores, les van a pedir una resonancia de hombro, ¿no? Para ver el tendón del supraespinoso, del bíceps, etc.,
de los redondos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la resonancia usualmente tiene indicación de lesión de partes blandas y la tomografía de huesos cortos. ¿Y ahí termina todo? No. También se puede usar ecografía. ¿Qué ecografía para ver fracturas? Sí. De hecho, debería ser usado incluso en muchos casos. ¿Por qué? Porque con eso se están ahorrando, no más que ahorrando, evitando el riesgo de la irradiación del paciente, sobre todo si es que hay situaciones en las que no lo pueden irradiar, incluso gestantes, por ejemplo, ¿no? Gestantes, niños pequeños, etc. La ecografía sirve sobre todo para lesiones de huesos muy próximos a la piel, muy cercanos. Por ejemplo, aquí están viendo en esa imagen una lesión de costilla. Segunda costilla del lado izquierdo, ahí está la zona de rotura. Podrían usarlo para clavículas, incluso para pierna, ¿no? Y en general en cualquier lesión en la cual haya una contraindicación de usar radiografía o alguna limitación, o por último no hay disponibilidad de equipo. Entonces ya una ecografía les puede diagnosticar. Entonces, ecografía sobre todo en gestantes, en niños pequeños, grupos de riesgo los cuales no pueden irradiar, y en general cuando no hay posibilidad de radiografía o hay limitaciones en su uso. Bien, entonces los estudios de imágenes son muy variados y de hecho lo más frecuentemente usado es la radiografía. ¿Ok? Bien. Las fracturas también se consolidan y el proceso de consolidación de las fracturas es muy similar al proceso de cicatrización de las heridas. La cicatrización de las heridas, para recordarles, sigue 3 etapas. Esto es de las heridas de la piel, sino que al hablar de las heridas de la piel va a ser más fácil entender la cicatrización de los huesos. Las heridas de la piel tienen 3 etapas, una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación. ¿Ok? La fase inflamatoria dura las primeras 48 o 72 horas. Esto es de cirugía plástica, pero quiero hablarles de esto para que ustedes tengan una noción mucho más práctica de la consolidación de las fracturas. Los primeros 2 a 3 días. ¿Y qué ocurre? Su propio nombre lo dice, se inflama, genera una barrera hemostática y una barrera inflamatoria, ¿cierto? Se forma un trombo hemostático y un trombo inflamatorio para que no sangre y empiece el proceso de reparación con la inflamación, porque la inflamación desencadena la reparación. Luego viene la proliferación. ¿Y qué prolifera? Es como levantar una pared, necesitan ladrillos y cemento. ¿Qué necesitan acá? Fibroblastos, que vienen a ser los ladrillos, y necesitan colágeno, fibras colágenas que vienen a ser el cemento, de alguna forma, ¿no? Este proceso dura aproximadamente 10 días, más o menos, dependiendo del tejido. Y luego viene un proceso de remodelación, o llamado también de maduración, en la cual la cicatriz que había proliferado ahora tiene que contraerse para desaparecer, para que no se vea. Eso se llama contracción. Por eso se llama remodelación. La cicatriz se remodela. Si una herida no pasa de proliferación a remodelación, si sigue proliferando, entonces va a ser o bien una cicatriz queloide o bien una cicatriz hipertrófica, ¿cierto? Lo ideal es que se empiece a contraer. Listo. No olviden que el fibroblasto genera depósitos de colágeno acá. Muy bien. Ya, eso era con la piel. No tienen necesariamente que apuntarlo, estresen, porque esto lo vamos a ver y mucho más extenso en la clase de cicatrización de la piel. Las fases, entonces, son similares. Hay un proceso de inflamación en la cual se forma la barrera hemostática, un trombo, ¿cierto? Y un coágulo, y empiezan a migrar células inflamatorias. Eso es lo inicial, igualito que en la piel. Luego viene el proceso de reparación. En la piel, ¿cómo era?
Se juntaban fibroblastos con fibras colágenas, que es lo que secreta, por supuesto. Acá se empiezan a formar en la reparación los callos. Aquí más que fibroblastos son osteoblastos, ¿no? Y no olviden que lo primero que se forma es tejido medio cartilaginoso y cuanto más se va vascularizando, la vascularización forma tejido óseo. Entonces lo primero es la formación de un callo blando, un callo cartilaginoso, que es avascular, porque recuerden que el tejido cartilaginoso es avascular, eso es histología. A diferencia del tejido óseo que ya está más vascularizado, ¿no? Tiene sus unidades, sus osteonas, sus conductos de Havers y todo el rollo. Entonces, a medida que va siendo perforado por vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos empiezan a cambiar estos condrocitos por células óseas y se forma el callo duro o callo óseo. El callo blando al inicio era cartilaginoso, ahora el callo duro es el óseo. Y aquí es cartílago. Y con eso se ha reparado. La reparación es lo que equivale a la fase de proliferación. Viene a ser lo mismo, solo que proliferan cartílago y luego prolifera hueso. Y luego viene una etapa de remodelación o de maduración en la cual la cicatriz, al igual que en la piel, tiene que contraerse. Como ven ahí, que no quede huella, que no. Ahí está, que no quede huellita. Queda completamente remodelado. ¿Cuánto tiempo dura todo este proceso? En la piel habían visto que la inflamación duraba 2 días y luego aproximadamente 10 a 14 días de reparación. Aquí es un poco más, porque de consolidar hueso toma un poco más de tiempo. Pero normalmente el callo duro, el callo óseo, se forma alrededor de la 4ª a 6ª semana. Esto es muy relativo. Depende del hueso, depende del tejido, depende de la persona, depende de muchos factores. Pero alrededor de la 2ª o 3ª semana ya empieza a formarse el callo blando y alrededor de la 4ª o 6ª semana ya se forma el callo óseo, callo duro. Por eso es que la mayoría de yesos se suelen retirar después de 6 semanas aproximadamente, en la 4ª, 6ª semana. La fractura de Colles, la muñeca, del antebrazo distal, el yeso dura 6 semanas, porque después de 6 semanas, teóricamente ya se formó un callo de consolidación. Y luego ya lo pueden retirar solo porque sigue el proceso de remodelación. ¿Ok? Pero esto es muy relativo, son los tiempos aproximados. ¿Qué factores van en contra de que, esta reparación siga estos cursos y que demore más? En general, alteraciones metabólicas tipo hipotiroidismo, la diabetes también retrasa cualquier tipo de reparación tisular, el uso de corticoides, la malnutrición, deficiencia de vitamina C, D, el tabaco, el alcohol, los AINES, el uso prolongado de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos, puede generar también retraso. Antibióticos como las quinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, etc. también pueden retrasar el proceso de consolidación. Y curiosamente a veces son antibióticos que se usan para tratar osteomielitis muchas veces, los AINES para el dolor, etc. Entonces, muchas veces lo que usamos para que no se infecte y para que no duela puede terminar retrasando la consolidación. Por eso hay que tener mucho cuidado con los fármacos que se usan. ¿Ya? Listo, esta es la consolidación de las fracturas.